Déjenme saludar a una amiga, a Patricia González Miranda. Ella es estudiante de doctorado en políticas públicas, maestra en administración y políticas públicas, licenciada en administración por el Instituto Tecnológico de Querétaro y actualmente es activista política y coordinadora de relaciones públicas y políticas públicas de la estrategia digital en Morena. Y le agradezco mucho que haga posible este enlace sin censura. ¿Cómo estás, Pati? Vicente, qué gusto saludarte, un honor que me hayas invitado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y gracias también por la invitación, querido Vicente. Oye, Pati, pues es que hay mucho que abordar. Por ejemplo, déjame iniciar preguntando Claro, tu opinión sobre los dichos de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, que dice que México cuenta con el PAN para evitar la destrucción del país. Yo no sé si están jugando competencias Vicente, al más cínico, al más descarado, al más sinvergüenza entre Marco Cortés y Alito Moreno, quien asegura que el PRI es el único que puede meter todo esto que está pasando en regla, básicamente. Ahora Marco Cortés dice que México cuenta con el PAN para evitar la destrucción del país. a ver, Vicente, vamos a recordar que Marquito Cortés es un títere totalmente de Ricardo Anaya y lo sabemos, ¿no? Entonces a mí me dan mucha risa sus tweets y comentarte que esta alianza PRIAN-RD y este organismo que se suma de Sí por México, que debería llamarse Sí para mis bolsillos, como lo menciona un amigo, pues obviamente buscan o están profundamente inestables. Esos cambios repentinos no les ayudan, ¿sí? Obviamente no buscan presentar un proyecto de nación que coadyuve al bienestar de la sociedad, sino están mostrando, querido Vicente, una fractura de identidades, una fractura institucional, interpartidaria, con una sola finalidad, y tú y yo lo sabemos, el de hacer un frente contra el gobierno de nuestro presidente tan querido. Así es. ¿No? En su libro, Eternidad Líquida, esa inestabilidad y sobre todo, Vicente, esa carencia de ideologías. Así es, Patricia, tan carentes de ideología, de congruencia, que están en pláticas para que regresen al PAN o lleguen a una alianza con el PAN, Margarita Zavala y Felipe Calderón, que se fueron por la puerta de atrás y mentando madres, si me permites la expresión. Y lo peor es que desde México Libre les ponen condiciones y el PAN responde que dice que está dispuesto a dialogar y a construir acuerdos, pero sin condiciones. Entre ellos andan hechos bolas, se les puso duro el engrudo. Sí, claro, ya están con la cola entre las patas, ya no saben qué hacer y están obviamente buscando al PAN, poniendo condiciones, pero sí quiero mencionar mucho a Simon Bauman porque habla desde ese pensamiento y esa modernidad líquida, donde estos partidos en alianza, lo que es PRI, PAN, PRD, pues ya se encuentran en crisis y como te lo comentaba, tienen esas carencias de pensamiento y Vicente, desvanecimiento, dando paso, y tú no me dejarás mentir, a un individualismo desenfrenado, apegado totalmente a la competencia y al protagonismo. Y dejan de lado, obviamente, los ideales de la militancia, de los simpatizantes, de la ciudadanía, por esa hambruna de poder que tanto los ha caracterizado durante años, dejándose obviamente guiar por intereses individuales más que colectivos. Y justo no sé si vieron un tuit que puse hace algunos días, donde ya no hay varios partidos políticos en México, ya nada más hay dos, los Morena, los anti-Morena, los pro-AMLO, los anti-AMLO. Esa es una realidad, Vicente. Así es, y en el PAN es donde creo que están perdiendo más con esta alianza con el PRI y el PRD, porque en este afán de golpear, de tumbar a Andrés Manuel, de quitarle la mayoría a Morena en el Congreso, estoy leyendo que no está muy de acuerdo con la alianza entre el PAN y México Libre, el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, ya que aparte de las profundas diferencias que tiene con los Calderón Zavala, lo que más le preocupa es que le quieran hacer sombra en su intento de posicionarse como el principal rostro opositor, que es el objetivo de su regreso a la vida pública, y leo de Reporte Índigo. Y no es para menos.
Lo extraño es que Marco Cortés, quien dices que es casi el vocero de Ricardo Anaya, haya tenido palabras muy amigables para Margarita Zavala y Felipe Calderón. Obviamente lo sabemos. A ver, aquí la competencia de Ricardo Anaya es Felipe Calderón. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a estar enojado? Pero por supuesto. Y también ahí Felipe Calderón trae como sus ases bajo la manga. Hay que estar muy pendientes de este tema y reflexionar, porque yo me acuerdo, mi querido Vicente, y leí hace mucho tiempo, no sé si lo leíste, a Gramsci, que nos habla de ese concepto de hegemonía democrática y nos hace esa reflexión de una democracia abierta a prácticas concretas, cívicas, éticas, y donde antes se realizaba esa sinergia entre gobierno, ciudadanía y partidos políticos. Hoy vemos con esta alianza un escenario totalmente distinto y deleznable, en donde estas instituciones políticas que antes, y tú y yo lo sabemos, se creían fortalecidas por el sistema, hoy tienen que unir esa débil posición para reconstruir la representación política, llevando a cabo una ilegitimidad democrática, convirtiéndose así en una elitecracia, que es a lo que vamos. Es estas cúpulas de poder, estas cabezas, en donde solo les mueve el deseo de recuperar el poder con el simple hecho de servirse de él, como lo vivimos en 36 años de neoliberalismo. Así estos partidos políticos en alianza quitarán esa representación partidaria a los ciudadanos que antes congeniaban con esos ideales. Por eso lo que tú comentas, muchos militantes del PAN, de México Libre, pues no van a estar de acuerdo, no son las mismas ideologías, Vicente. Así es, Pati, y de hecho, pues hay que decirlo, de convicciones, de ideologías, nada en esta alianza. Oye, Pati, para cerrar, hace unos minutos, y grábeme, don David, hace unos minutos hablaba de Ricardo Salinas Pliego, quien con la falta de sensibilidad que le caracteriza al ricachón, uno de los más ricos millonarios de México, presumió su cena de fin de año, sin sana distancia, sin cubrebocas, pero eso sí, con música, y me imagino que muy fifí, se alcanza a ver, pero va en contra del sentimiento del pueblo, por eso el repudio del de abajo. Fíjate, estaba leyendo, de acuerdo a una encuesta del Financiero, que ante el ascenso en los contagios de coronavirus o COVID-19, el apoyo de los capitalinos a que el gobierno de la Ciudad de México imponga nuevamente restricciones y medidas de confinamiento subió del 57 al 62%, o sea que 6 de cada 10 capitalinos pide mayores restricciones. Y no solamente eso, un estudio de opinión del financiero Bloomberg señala que el 47% de los habitantes de la Ciudad de México está de acuerdo con que la capital de la República regrese a semáforo rojo para evitar más contagios. Y más aún, la Procuraduría Social de la Ciudad de México multará hasta con 8,688 pesos a las personas que realicen reuniones de más de 10 personas en condominios y unidades habitacionales de la capital de la República. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado a la población para que no haga fiestas y así evitar contagios de COVID-19. Pues harían muy bien en empezar con Ricardo Salinas Pliego, aunque no creo que haga mucha diferencia multarlo con 8,688 pesos, pero es la pandemia vista desde el privilegio y desde abajo, Pati. Sí, estás en lo correcto. Qué insensibilidad de Salinas Pliego al saber que hay millones de pobres en México y él con su comida muy elegante. Y hablando de Claudia Sheinbaum, a mi punto de vista está haciendo un excelente trabajo como el gobierno del presidente Hugo López-Gatell en el manejo a la pandemia. Creo que hay que indicar de la jefa de gobierno. Y bueno, ¿qué te digo de Salinas Pliego? Un ricachón insensible, ¿no? Que solo vela por sus intereses. Sí, pero queda claro que los de arriba no tienen el mismo análisis de la pandemia de los de abajo. Los de arriba preocupados en la cena de fin de año y los de abajo preocupados de no contagiarse en el día a día, en el metro, en el transporte público. ¿Qué voy a contar a usted que nos está viendo y escuchando? Mi querida Pati, ¿por qué no cerramos este segmento, esta oportunidad de dialogar contigo, invitando a la gente para que te apoye,
para que te lea y para que te comparta en redes sociales. Sí, Vicente, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo. Síganme a todos en redes sociales. En Twitter estoy como @Pati con doble T Y G de gato Miranda. Y también tengo mi fanpage en Facebook. Estoy como Patricia González Miranda. Un honor platicar con ustedes y siempre defendiendo el proyecto de nación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Patricia González Miranda, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, mi querido Vicente, un abrazo y gracias a todos. Bueno, y